Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario de Iron Forex. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes. Perdón que los vea de ladito, pero como he tenido algunas modificaciones aquí en mi estación de trading, tengo que estar viendo la pantalla de lado. Me da mucho gusto saludarlos. Esperando estén teniendo un excelente día. Vamos a dar un poquito de tiempo para que se puedan ir sumando más personas a este webinario. Antes de empezar, vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo el aviso de riesgo. Donde pues básicamente estamos hablando que el trading y el Forex es un sistema, perdón, es que estaba muy fuerte el volumen de los audífonos ahorita que empezamos y muy bien, pues en cuanto a aviso de riesgo, ahorita comparto con ustedes la presentación con la que digamos, damos lo que viene siendo el aviso de riesgo. Los productos con los que trabajamos son productos con alto apalancamiento y se puede perder todo el dinero, todo el capital, si es que estamos trabajando con capital real. Entonces, de ahí que surjan lo que he llamado los 5 consejos de protección y conservación del capital para que esto no suceda, porque estamos hablando que Forex es un mercado 3 veces apalancado. Entonces, el primer apalancamiento tiene que ver con que podemos ganar o perder dinero con micro movimientos del precio. Entonces, ese es el primer apalancamiento con el que hay que tener cuidado. El segundo depende del tamaño de posición que coloquemos. Y dependiendo de va a ser el valor del PIB. O sea, el point in price o el punto en precio que viene siendo el cuarto dígito después del punto es el que se llama el movimiento más pequeño que pueda hacer el precio del mercado, que es point in price o PIB. El valor del PIB dependerá de el tamaño de posición que coloquemos. Entonces, si es un microlote que viene siendo el 0.01 de una posición estándar, el valor del PIB será de 10 centavos, lo cual no tiene tanto impacto, digamos. Tenemos, si metemos 0.1 de un lote estándar, que viene siendo un mini lote, el valor del PIB va a ser de $1, que ya tiene mayor peso. Aquí en México estaríamos hablando de $1 por cada movimiento del cuarto dígito, imagínense. Pero si yo coloco una posición estándar que viene siendo 1.00 de posición con 100,000 unidades de euro de volumen, por ejemplo en el euro dólar, el valor del PIB va a ser de $10. Ahí estaríamos hablando de 170 pesos mexicanos, que por supuesto ya tienen peso.
y estamos hablando de micromovimientos del precio, con lo cual hemos platicado de dos apalancamientos. El micromovimiento del precio y el tamaño de la posición. Pero hay un tercer apalancamiento, que es el que el broker nos da. Este apalancamiento puede ser 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000 o hasta 1 a 3000. Y es con el que hay que tener más cuidado, porque si gustan escribir todos los consejos que les voy a dar a continuación, son muy importantes para que podamos desarrollar un trading defensivo, un trading protegido y un trading, digamos, bajo en riesgo, por medio del cual sistemáticamente podamos ser consistentemente rentables o lucrativos. Por favor, escriban que nuestro riesgo como traders es directamente proporcional al apalancamiento que usemos. Entonces, si estamos trabajando, o dicho de otra manera, a mayor apalancamiento, mayor riesgo. Entonces, este es un elemento con el que hay que tener cuidado. Yo recomiendo bajar el apalancamiento a 1.25, 1.30, para que el riesgo con el que estemos trabajando sea el menor posible. De ahí entonces, nada más para terminar, bueno, voy a comentar lo que vienen siendo mis 5 consejos de protección y conservación del capital. El primero es el que dice, practican demo, porque podemos practicar con condiciones reales del mercado, pero sin perder dinero. Con esto lo que yo quiero decir es que hay dos formas de aprender, una a la buena y otra a la mala. A la buena es que nuestros errores no tengan un costo financiero para nosotros, y a la mala es que sí aprendes, pero el trading está teniendo un costo financiero para ti. Entonces, lo primero es practicar en demo, y esto tiene un valor estratégico muy importante. Yo diría que la cuenta demo nos va a acompañar toda la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque me podrían decir, oye, Carl, pero en una cuenta demo, no vamos a poder ganar dinero. Y es cierto. Pero observen cuál es la técnica que les voy a sugerir. En esta técnica, ustedes utilizan la cuenta demo como el campo de experimentación, de aprendizaje, porque tampoco podemos hablar de buenos traders o malos traders. Lo que hay son traders entrenados y no entrenados. Entonces, la idea es que seamos de los entrenados. ¿Por qué? Porque los mercados son un lugar hostil, es un campo de guerra. Es una guerra entre compradores y vendedores, funcionando prácticamente todo el tiempo. Se dice que es el segundo lugar más hostil después de un campo de guerra real. Hay refranes que dicen, eventualmente Dios nos puede perdonar por lo que hagamos, pero los mercados no. Entonces, la cuenta demo es el escenario donde nos entrenamos
para después pasar a una cuenta real, pero ya con un sistema que sea consistentemente rentable, con una expectativa de trading positiva, donde lo que ya funciona lo plasmamos y lo vamos trabajando en real, de acuerdo a protocolos de acción y inversión, dependiendo del sistema de trading que estemos utilizando, si es un sistema de price action o si es un sistema de canales, que es justo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, el primer consejo es practicar en demo, el segundo consejo es gestionar el stop loss, de tal suerte que se convierta en tu sistema de protección, por medio del cual tú te puedas proteger de eventuales pérdidas, pero no solamente eso, sino que si la posición va avanzando en el camino correcto, de acuerdo a la dirección de la posición que colocaste, tú puedes blindar la posición en cero y si el precio nos favorece y sigue avanzando en la dirección correcta, entonces podemos no solamente tener blindada la posición, con lo cual hemos quitado el riesgo del mercado con nuestras propias manos, sino que también podemos ir protegiendo un mínimo de utilidad, cosa que de pronto pocos traders saben, que el stop loss también sirve para proteger un mínimo de utilidad. Entonces, la idea es practicar en demo, utilizar un buen sistema de gestión de riesgo por medio de la orden de stop loss. Número 3, lo que yo les aconsejaba hace un momento, el tercer apalancamiento, que es el que el broker te da, que ese lo pueda regular y controlar a niveles de 1 a 25 o 1 a 30, que viene siendo el máximo apalancamiento autorizado por la FCA, que es la Comisión Reguladora de Europa. Entonces, 1 a 25, 1 a 30 es muy bueno. El no arriesgar más del 1% del total de tu capital por posición, lo cual es una aproximación conservadora, inteligente y sabia que nos ayuda a también tener una buena gestión de riesgo. Y por último, no colocar muchas posiciones al mismo tiempo, porque eso puede conllevarnos a perder el control de dichas posiciones y por perder control de las mismas, al complicar el monitoreo, nos puede llevar a pérdidas. ¿Ok? Entonces, si seguimos estos 5 consejos que acabo de dar, la situación de un trade out, margin call o quemar la cuenta se dificulta muchísimo. Y el trade out viene siendo una situación en la que en una cuenta real, si nos hacen un trade out en una cuenta demo, no pasa nada y le pedimos al broker, en este caso a Iron Forex, que nos reinstale el capital. Pero en una cuenta real, el trade out sucede cuando el capital que tenemos en la cuenta, que viene siendo la garantía de pago que tenemos frente al broker, en caso de tener pérdidas, si la pérdida flotante que estamos teniendo o que estemos teniendo sea tan fuerte que llegue a estar muy cerca del capital que tenemos en total en la cuenta, el broker está facultado a cerrar todas nuestras posiciones con pérdida con el argumento de que lo hace para que no le debamos dinero. Entonces, esto es una situación catastrófica que no debe de suceder nunca. ¿Okay? Entonces,
si seguimos estos 5 consejos, la posibilidad de una situación de trade-out se dificulta muchísimo. Ahora bien, voy a pasar a lo que viene siendo la presentación del día de hoy, donde de lo que vamos a hablar déjame compartir por lo pronto lo que viene siendo el gráfico. Okay. Vamos a hablar sobre los patrones de reversión, porque sabemos que existen dos sistemas para hacer trading. Uno de ellos es el sistema de price action, a través del cual nosotros, por el propio movimiento de las velas y de acuerdo a cómo estas van cerrando, nosotros vamos tomando decisiones si abrir o no posiciones, o cuando las tengamos abiertas, si cerrarlas o no hacer nada. Ahora, dentro de lo que viene siendo el sistema de canales, porque podemos decir que el precio siempre se mueve en canales, solamente que a veces son canales que tienen que ver con una tendencia. Podemos decir entonces que existen 5 grupos de patrones basándonos en el sistema de canales. Tenemos lo que podría ser una tendencia alcista, tenemos también una tendencia bajista, tenemos lo que viene siendo un movimiento lateral, ¿ok? Tenemos lo que vamos a ver el día de hoy, que vienen siendo los patrones de reversión, y tenemos también lo que vamos a ver la próxima semana, que vienen siendo los patrones de continuidad. La próxima semana yo estoy dando lo que vienen siendo webinarios en portugués también para el mercado brasileño. Voy a estar dando estos dos este jueves y el próximo. Y a partir de septiembre me voy a dedicar de lleno a lo que vienen siendo los webinarios de habla hispana. Entonces, los voy a estar viendo martes y jueves a las 9 de la mañana, hora de México, donde vamos a estar viendo todos estos temas de forma extensa. Yo les recomiendo tomar la clase en vivo, porque de esta forma tenemos la oportunidad y la ventaja de verlo en vivo. Por cierto, Jaime, bienvenido a la clase, al webinario del día de hoy. Efectivamente, tienes la ventaja de verlo en vivo, y cualquier pregunta que tengas en cualquier momento, por favor avísame para que lo pueda resolver también en el acto. Esa es una gran ventaja. Lo puedes hacer a través del apartado de preguntas y respuestas de Zoom, y eventualmente si me puedes confirmar si me ves y escuchas bien, y de qué parte de la República o de qué país nos estás viendo para participar en este webinario. Por lo pronto, como te mencionaba, vamos a ver patrones de continuidad el próximo martes, 9 de la mañana, hora de México. Y
Ya a partir de septiembre vamos a tener una clase los martes y otra los jueves. Entonces, el material que vamos a estar viendo va a fluir un poquito más rápido. Entonces, vale la pena ver los webinarios y no solamente una, sino varias veces. Entonces, los webinarios que hemos pasado quedan guardados, quedan grabados, tanto en el canal de YouTube como en la misma página de Iron Forex en la sección de educación. Entonces, les recomiendo ampliamente el que lo puedan ver varias veces, no por otra razón, sino porque el mecanismo de aprendizaje de nuestras mentes se fortalece con la repetición, como si fuera un músculo con el cual estamos haciendo ejercicio y entrenándonos. Si yo levantara una pesa solamente una vez, pues no genera memoria muscular para procurar generar mayor resistencia en el cuerpo. Entonces, aquí es igual. El músculo cerebral requiere entrenamiento en base a repetición. ¿Ok? Tenemos entonces, dentro de lo que son los 5 grupos de patrones, patrón de tendencia alcista, tendencia bajista, movimiento lateral que ocurre prácticamente 50% o más del tiempo en los mercados. Tenemos lo que vienen siendo los patrones de reversión y los patrones de continuidad. Esto, digamos, es parte del entrenamiento en lo que viene siendo la lectura de gráficos en la que se basa el análisis técnico. Por supuesto, existen muchos sistemas avanzados de lectura de gráficos, pero no tendría caso que los viéramos sin antes tener un cierto dominio y proficiencia en lo que viene siendo la lectura de price action y la lectura, en este caso, del sistema de canales. Entonces, dicho esto, voy a compartir con ustedes la presentación donde estamos hablando de patrones de precio. Estos tienen que ver con la existencia o preexistencia de una tendencia. Si yo tengo, por ejemplo, una tendencia alcista, y el comportamiento del precio cambia, entonces voy a tener un patrón de reversión donde el precio ahora se dirige justo en sentido contrario con respecto a la tendencia original. Y si es un patrón de continuidad, lo que se genera es un momento de pausa en el que el mercado fibrila, en el que el mercado está confundido momentáneamente hasta que retoma en una cierta dirección. Los patrones de continuidad son más frecuentes que los patrones de reversión, pero es muy importante tener en cuenta el patrón de reversión para poder, digamos, saber cuándo entrar en una posición, cuándo salir, sobre todo cuando estos patrones se presentan. Yo podría decir que el 90, si no es que quizás el 100% de las cuentas quemadas le ocurren a traders que no tienen capacidad de lectura y que no se dan cuenta que sus posiciones, digamos, alcistas, han entrado a un patrón de reversión en donde en el zigzag en el que se manifiesta el precio, este retrocede a tal grado que la pérdida se vuelve catastrófica. Y por supuesto, esto sucede cuando la persona no sabe manejar, digamos, la orden de stop loss, dónde colocarla, cómo colocarla, etcétera, etcétera. Esto, lo que vienen siendo los patrones de reversión, es parte de la continuidad del curso que tiene que ver con patrones de tendencia que hemos visto en clases pasadas. Entonces,
De hecho, la idea es que podamos darle un repaso a estos webinarios para tener, digamos, una mayor claridad ahora de lo que vienen siendo los patrones de reversión. Voy a dar nada más lo que vienen siendo algunos elementos básicos en cuanto a las definiciones de una tendencia alcista y bajista, para de ahí poder entrar a lo que vienen siendo patrones de reversión. Jamie Lovera, bienvenido o bienvenida. Así que puede ser ambos. El Jamie es un nombre muy bonito y podría aplicar a una dama o a un caballero. Entonces, bienvenido y aquí continuamos. Esto que vemos aquí de altos y bajos son los altos y bajos que se van presentando en una tendencia. Para entender mejor esto, yo les voy a pedir que hagan prácticas de preferencia en, el gráfico del MetaTrader. Estas prácticas vienen siendo utilizando, digamos, lo que vienen siendo las líneas de tendencia, uniendo los altos y bajos para con esto nosotros trazar cuál es el patrón que está llevando a cabo el precio, el gráfico. Entonces, en el mercado real, los altos y bajos no se presentan tan bonito como en una presentación de PowerPoint, pero la presentación de PowerPoint sirve para poder explicar precisamente este comportamiento de altos y bajos que vamos uniendo con una línea. A esto se le llama líneas de regresión lineal que nos ayudan a detectar patrones. Entonces, volviendo a la presentación, tenemos aquí lo que viene siendo una tendencia alcista. Esta puede presentar un momento de descanso y después continuar de forma alcista. Siempre vamos a tener lo que viene siendo una línea de tendencia, en este caso alcista, y una línea de retorno. La definición de una tendencia alcista en 3 puntos, si gustan anotarla, por favor, porque es un elemento muy importante para poder detectar los patrones de reversión que vamos a ver, es altos más altos, bajos más altos y ruptura continua de resistencias o de techos. ¿Ok? La definición de una tendencia bajista es lo mismo, pero al revés. Esto es lo que podríamos ver aquí nuevamente en la tendencia del dólar peso. Tenemos altos más bajos, bajos más bajos y ruptura continua de soportes o resistencias, perdón, de soportes o pisos. Entonces, mientras tengamos este patrón, vamos a tener ya sea una tendencia alcista o una tendencia bajista. Ahora, como dato complementario a las tendencias, existen lo que se llaman los 3 consejos de la tendencia, que dicen la tendencia es tu amiga, o sea, en una tendencia alcista solo colocamos posiciones alcistas. En una tendencia bajista solamente colocamos posiciones bajistas, de preferencia después de que el precio rechaza la línea de tendencia hacia abajo. Acuérdense que en una tendencia bajista la línea de tendencia es la de arriba y la de abajo es la de abajo. Entonces, la tendencia es tu amiga, solamente colocamos posiciones en la dirección de la tendencia para de esta forma tener, digamos, una doble cobertura. No vayas en contra de la tendencia porque ahí estarías colocando la ley de probabilidades en contra y esto podría estarse basando en una emoción de avaricia en donde estuviéramos buscando estar haciendo dinero ya sea a la alza o a la baja, pero si lo haces
teniendo las condiciones y probabilidades en contra, lo más probable es que perdamos dinero. ¿Okay? Y el tercer consejo es el que dice, la tendencia es eterna hasta que te confirme la reversión. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos que hacen que se pueda confirmar, digamos, una reversión. Voy a compartir con ustedes nuevamente la presentación y digamos que aquí voy a enriquecer este gráfico de reversión con un patrón que viene siendo el rey de los patrones de reversión, que seguramente han escuchado una y mil veces, que viene siendo el hombro, cabeza, hombro. Es el que se llama hombro, cabeza, hombro. Yo soy del grupo de traders que tengo la convicción de que el hombro, cabeza, hombro siempre se presenta, solamente que a veces de forma muy evidente y a veces de forma un poco más oculta. Dentro de todo lo que vienen siendo los patrones de reversión, tenemos otras figuras que si las identificamos de otra manera, como un doble techo o triple techo, mientras veamos que pueda ser un patrón de reversión, eso es lo importante. Pero de alguna manera ahí está oculto también el hombro, cabeza, hombro. Entonces, si gustan anotarlo, el hombro, cabeza, hombro es el rey de los patrones de reversión y el triángulo o los triángulos vienen siendo los reyes de los patrones de continuidad. Ahora, cuando tenemos una tendencia alcista, digamos, un canal alcista como el que estoy colocando ahorita, y la participación de los compradores comienza a exhaustarse. Entonces, pasamos por lo que podemos llamar las 4 fases de debilitamiento y reversión de una tendencia. Estas 4 fases se presentan en toda reversión, no necesariamente en el orden en el que las voy a mencionar, pero por lo general es una película que se repite una y otra vez de forma muy similar. ¿Okay? La primera señal de debilitamiento de una tendencia es lo que podríamos llamar el fogonazo, el flamazo. Vienen siendo velas muy pronunciadas de forma alcista, en donde el mercado está dando el último tirón, procurando alcanzar, por ejemplo, el precio más alto, ¿no? Es cuando de pronto en canales financieros tipo Bloomberg podemos escuchar que un determinado índice o acción está alcanzando máximos históricos. Y si no estamos entrenados como traders, podríamos pensar que al alcanzar ese máximo histórico estamos justo en el mejor momento para nosotros colocar la posición. No es así. O sea, una de dos. O tú entraste cuando esto no era tan claro y esto fue subiendo hasta lograr el máximo histórico, el cual pudiera ser un muy buen lugar para salirte. O tendríamos que esperar a que todavía tomara impulso para de pronto eventualmente continuar subiendo. Pero el entrar en un máximo histórico en esa dirección probablemente pudiera ser lo más cercano a un suicidio operativo, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Porque puede ser un punto de exhaustamiento donde, al contrario de lo que se pensara, ahora el mercado comienza a debilitarse. Dentro de la figura del hombro, cabeza, hombro, el flamazo viene siendo la cabeza. Siempre va a ser la cabeza del hombro, cabeza, hombro. Es probablemente el mejor lugar para salirte, no para entrar. ¿Ok? Y lo que quiere decir, yo le digo flamazo porque lo comparo con el boiler cuando se le está acabando el gas, que tira un flamazo y de pronto ya se apaga, es porque ya se acabó el gas y en este caso se les acabó el gas a los compradores, ¿ok? Una vez que esto sucede, por lo general se produce lo que se llama un fallo de la oscilación y por eso es tan importante
la definición de tendencia alcista que les di hace un momento, porque es cuando el mercado, en lugar de generar un alto más alto, genera un alto más bajo. Con lo cual, la mitad de tu definición de tendencia alcista se ha fracturado. ¿Okay? El fallo de la oscilación es una mala noticia para una tendencia alcista, porque si esta tendencia alcista fuera todavía fuerte, esto tendría que estaba aquí arriba, pero quiere decir que no llegó. A manera preliminar, podemos decir que una tendencia es fuerte mientras el precio siga tocando la línea de retorno. Pero cuando el precio se aleja de la línea de retorno, esto lo podríamos tomar ya como una señal de debilidad, y más aún cuando se produce un alto más bajo, siendo este el fallo de la oscilación. Y el fallo de la oscilación siempre va a ser el hombro derecho. Entonces tienes flamazo, es la cabeza, fallo de la oscilación es el hombro derecho. Cuando esto ocurre, y esta es fase 1, flamazo, fase 2, fallo de la oscilación, fase 3, ya sea que ocurra antes de que se produzca el fallo de la oscilación, el precio puede tener una reversión violenta y romper la línea de tendencia, lo cual sería la fase 3, o producir un fallo de la oscilación y romper la línea de tendencia. Cuando estamos operando en base a tendencias, acuérdense que toda oposición debe tener un plan. Al inicio es muy sencillo, porque si yo detecto una tendencia alcista, voy a generar un plan alcista. Pero en cuanto a la colocación de la orden de stop loss, inicialmente vamos a definir cuál es nuestra zona de validación de nuestra zona de invalidación. Zona de validación, todas las velas que aparezcan por encima de nuestro último soporte, y zona de invalidación son las velas que de pronto pudieran aparecer y que rompieran nuestro último soporte. Si gustan anotarlo, por favor, el stop loss siempre va en la zona de invalidación. Ahora, cuando tenemos una tendencia alcista, la zona de invalidación cambia a una en diagonal que va a ser del otro lado de la línea de tendencia. En pocas palabras, mientras el precio se mantenga dentro del canal alcista, mantenemos la posición. Si de pronto el precio rompe la línea de tendencia, tendremos que hacer un análisis más profundo para eventualmente detectar si estamos teniendo una reversión. Como dice Edwin Lefebvre en su libro Recuerdos de un trader de acciones de 1923, una tendencia tiene más probabilidades de continuar que de revertir. Entonces, hay que tener cuidado cuando estamos procurando entrar en corto, en sentido contrario, y esto es cuando ya tengamos las 4 fases. Entonces, si yo tengo mi zona de invalidación del otro lado de la línea de tendencia, quiere decir que voy a procurar que con cada vela que vaya apareciendo, yo voy subiendo mi stop loss del otro lado de la línea de tendencia. Con lo cual va a llegar el punto donde yo blinde la posición, donde yo iguale el precio de entrada con el precio del stop loss, y que en el peor de los escenarios me saquen cero, lo cual es bueno, porque se trata de no perder. Cantidad de traders, y esto sucede con mucha frecuencia, van ganando, pero no protegen su posición. Entonces el mercado revierte o va en sentido contrario y te saca con pérdida. Por eso mi recomendación es que traten de blindar la posición siempre a la brevedad posible. Y aquí lo podemos hacer utilizando la línea de tendencia. No solo eso, sino que conforme van apareciendo más velas, ahora yo voy protegiendo un mínimo de utilidad con cada vela que vaya apareciendo. Les decía que el mejor lugar para salirme viene siendo el flamazo, el segundo el fallo de la oscilación, y en el tercero, si nosotros perdón, hemos estado moviendo nuestro stop loss
de forma diligente, quiere decir que si de pronto el precio rompe la línea de tendencia, me saca de todas maneras con utilidad, ¿ok? Yo les voy a comentar que contrariamente a lo que se piensa, que en el trading vas a buscar salir con el máximo de utilidad, y por supuesto que lo vamos a buscar, pero la máxima de trading es lo que se llama la preservación del capital, lo que es el money preservation. Entonces, la gestión del stop loss tiene que ver todo con la preservación del capital, no solamente del capital inicial, sino que también de los rendimientos que vayamos teniendo. La cuarta fase viene cuando se rompe totalmente la definición de tendencia alcista al generarse un bajo más bajo. Y esto sucede cuando se rompe un soporte principal en lugar de una resistencia, entonces ahí estaríamos teniendo confirmación de reversión. ¿Ok? Apréndanse, por favor, estas 4 fases, lo que viene siendo el flamazo, fallo de la oscilación, ruptura de la línea de tendencia y ruptura, en este caso, del último soporte, para nosotros saber que ya tenemos una confirmación de reversión y que a partir de ese momento comenzamos a tener las características de una tendencia bajista con altos más bajos y ruptura continua de soportes. Les decía que el rey de los patrones de reversión es el hombro, cabeza, hombro. Y a veces pensamos que el mercado se comporta de formas muy originales, pero si ustedes se entrenan en lo que yo estoy presentando en este webinario y se dan a la tarea de buscar estos patrones de reversión, esto les puede ayudar enormemente a tener una mejor lectura y detectar buenos momentos para colocar posiciones. Tener también, digamos, una buena gestión de riesgo. Sabemos entonces que el stop loss se va gestionando del otro lado de lo que viene siendo nuestra zona de invalidación. Les voy a presentar a continuación, digamos, les decía, en cuanto a patrones de continuidad, triángulos, banderas, rectángulos. En patrones de reversión tenemos el hombro, cabeza, hombro y otros patrones que van muy ligados también al hombro, cabeza. La anatomía de un hombro, cabeza, hombro viene siendo esta que les acabo de presentar. Y digamos que si nosotros quisiéramos hacer un trading un poco más automático, por así decirlo, y quisiéramos colocar una posición, digamos, en corto, donde ya tengamos también un take profit, entonces vale la pena el calcular el alto de la cabeza. Viene siendo generalmente la distancia que el precio recorrerá una vez que haya roto el último soporte o línea de cuello para nosotros en ese nivel poder colocar lo que viene siendo la orden de take profit, ¿ok? El stop loss siempre lo vamos a estar colocando del otro lado de la línea de tendencia. Si lo queremos hacer de forma horizontal, sería por encima de los picos, que en este caso serían los altos más bajos, el que podamos ir gestionando las zonas de stop loss del otro lado de estos picos, que son donde momentáneamente más protegidos podemos estar después de que el precio ha rechazado dichos niveles. Así como tenemos el hombro, cabeza, hombro de alcista a bajista, tenemos también el hombro, cabeza, hombro invertido. Entonces, la anatomía viene siendo la misma.
que sería muy probablemente algo similar a lo que podría estar sucediendo con el dólar peso. Se los voy a presentar para que también de tarea puedan trabajar con el gráfico del dólar peso y eventualmente, por supuesto, de las monedas de sus países conjuntamente con el dólar. ¿Qué es lo que tenemos? Tienes una tendencia bajista y un elemento muy importante que les voy a pedir que anoten es que cuando el precio rompe la línea de tendencia, como en este caso sucedió con la línea de tendencia de bajista original en el dólar peso, en automático estás en movimiento lateral. O sea, si me dicen en este momento si el dólar peso está en una tendencia bajista, todavía, ahorita estamos ya en un movimiento lateral donde el precio probablemente va a probar a ver hasta qué niveles puede alcanzar. ¿Puede romper el nivel del 16.50? Sí, sí lo puede romper, pero después de un movimiento tan largo, los vendedores probablemente han quedado exhaustos y esto pudiera tener mayores probabilidades de reversión. Va en fase 3 de reversión y lo único que le faltaría sería romper el nivel de los 17.30 aproximadamente para que pudiera manifestarse ya una tendencia alcista. ¿Ok? Les voy a anotar mi nombre en el chat. Yo soy, algunos seguramente ya me conocen, ya me han visto en webinarios anteriores. Mi nombre es Carl Pras, soy mexicano de ascendencia alemana del lado paterno y ascendencia brasileña del lado materno, y por supuesto los webinarios también se dan en dichos idiomas. Me pueden buscar en LinkedIn también y me daría muchísimo gusto contactar para poderles proporcionar estos materiales, estas presentaciones, para que sirvan de material didáctico adicional a lo que veamos en esta presentación. ¿Ok? Los veo el próximo martes. Vamos a profundizar ahora en patrones de continuidad, en los triangulares, que son una maravilla y que además fortalecen enormemente nuestras capacidades de predictibilidad de los próximos movimientos del mercado. Jaime, Jamie y todos los participantes, les mando un fuerte abrazo, deseándoles excelente día. Estamos en contacto y los veo próximo martes. Hasta luego, colega traders, y estamos en contacto. Bye, bye.